Bien, como ya es costumbre, siempre iniciamos por revisar las noticias, el calendario económico. Vemos que, bueno, tenemos un par de noticias para el yen japonés dentro de 1 hora y 43 minutos, donde vamos a tener las tasas de intereses, decisiones de tasas de interés. Y al parecer, bueno, en los expertos lo que dicen o lo que proyectan es que el dato se mantenga, ¿ok? Ok, que el dato se mantenga. Ahorita vamos a ver cómo está trabajando el yen. En los análisis de las semanas anteriores habíamos visto que, sobre todo, por ejemplo, el dólar yen había venido consolidando un poco, había tenido bastante indecisión y veremos cómo se empieza a resolver a partir de un rato, dentro de un rato. Recuerden que el yen es una divisa refugio y nos encontramos en momentos de bastante tensión económica, entonces puede que tengamos ciertos movimientos, sobre todo dependiendo de los datos que resuelva de estas noticias. También vamos a tener para la sesión de Londres el CPI de las libras. Hoy tuvimos el dólar estadounidense, terminó siendo positivo. Sin embargo, el índice del dólar, como lo vamos a ver ahorita, siguió cayendo, ¿sí? La fuerza bajista terminó controlando el mercado, entonces eso obviamente se vio reflejado en los pares mayores, en los pares principales. Vamos, bueno, en las libras, creo que las libras, la mayoría estuvieron bastante débiles en la jornada de hoy. Por ahora parece mantener esa proyección porque el dato eh, que los especialistas nos muestran acá es menor al dato anterior. Y si el precio llega a ser 0.4 o menor a este, podríamos seguir viendo las libras caer, ¿ok? Por lo menos lo que resta de la semana. Bueno, como les iba diciendo, tenemos bastantes noticias para el día de mañana, eh, empezando pues dentro de un rato por las noticias del yen, sesión de Londres con noticias para las libras, el CPI, y luego para la sesión de Nueva York vamos a tener sobre todo movimientos del dólar canadiense, ¿ok? Esto pues noticias de alto impacto. Mañana va a ser bastante interesante los pares que tengan cruces con el dólar canadiense, ¿ok? USD CAD, Libra CAD, Euro CAD, CAD Yen como pares principales para analizar respecto a los movimientos de mañana, ¿ok? Luego ya para la sesión de Asia de mañana, es decir, mañana en la noche para Latinoamérica, vamos a tener muchas noticias para el dólar neozelandés y dólar australiano sobre todo, ¿ok? Igual esto lo podemos actualizar el día de mañana, así que vamos a concentrarnos en pares con el yen, libra y CAD, ¿ok? Principalmente. Antes de iniciar con esos pares, pues les muestro el índice del dólar estadounidense que habíamos eh, proyectado desde hace un par de semanas que era muy probable que el precio viniera a visitar esta zona de los 96.00 más o menos, que es toda esta zona de posible reversión, ¿sí? Una zona de posible rechazo, así como ustedes se dan cuenta en toda esta zona, como anteriormente el precio la utilizó como soporte y tuvo rechazos ahí. Entonces
es una gran probabilidad de que el precio esta semana llegue aquí y la siguiente semana pueda rechazarlo, ¿ok? Todo dependiendo, como siempre les digo, de cómo sea el comportamiento económico de Estados Unidos, ¿sí? Porque si se siguen presentando los problemas, sobre todo ahora con el repunte de la pandemia, eh, han vuelto a surgir demasiados casos, están cerrando nuevamente los comercios, restringiendo mucho, entonces eso obviamente va a afectar la economía y termina afectando el dólar, ¿ok? Semana bajista, por lo que va marcando la vela hasta ahora, ¿sí? Debilidad del dólar, entonces esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de analizar los pares principales, que sabemos que todos los pares principales tienen un cruce con el dólar estadounidense. ¿Ok? Okay. Ok, listo. Bueno, habíamos dicho que entonces la zona de resistencia estaba cercana a las 97.50 y se esperaba esta caída. También mucho más eh, afectado el impulso bajista debido a que el precio está superando la zona de los 96.50, que había sido una zona de soporte bastante importante en los últimos días, el cual el precio, bueno, no había podido superar. Tres soportes creados en esta zona y, bueno, el día de hoy ha cerrado con bastante agresividad por debajo de esa zona, buscando la siguiente zona de soporte que era la mencionada, ¿ok? Entonces esto confirma debilidad de el dólar estadounidense. El par principal, euro dólar, que teníamos una proyección, ¿ok? Una proyección la cual podía tener un rechazo cercano a esta zona. Por ahora no presenta ningún indicio, ninguna señal respecto a la acción del precio como para nosotros empezar a vender. Veo mucha gente pendiente a este par porque obviamente después de toda esta gran subida, después de todo este gran impulso, se espera que obviamente el precio empiece a rellenar todo este espacio de falta de retrocesos, ¿sí? Entonces, obviamente, en el momento de que se dé, puede ser un gran retroceso, pero siempre recuerden tradear lo que ven y no lo que creen, ¿ok? Así van a evitar tomar entradas sin confirmaciones, porque como pueden ver acá, el precio todavía no muestra ninguna señal de posible caída, ¿ok? Incluso en este punto donde el precio había hecho un doble techo, fíjense que el precio, pues, a pesar de crear ese doble techo, nunca pudo ni siquiera superar la última vela alcista, ¿ok? Y si nos vamos a timeframes menores, que esto fue una entrada que le comenté a alguien que me escribió anoche, esto fue anoche, le dije que incluso podía tener una entrada en compra acá, que después terminó dándose. ¿De qué manera? Fíjense cómo en un time frame de 30 minutos veníamos mostrando una línea de tendencia alcista y cómo el precio pues se estaba apoyando aquí en este punto. Una línea de contratendencia, la quiebra y termina apoyándose en el key level del 1.13300, ¿sí? Que este es un nivel bastante importante y el precio vino a apoyarse. Fíjense cómo también el precio no consideramos quiebre de esta línea de tendencia porque hay una sola vela bajista con gran cuerpo testeando esa línea de tendencia y luego un pin bar que
les va a servir mucho el libro que les acabamos de mostrar anteriormente para este tipo de señales. Cuando este tipo de velas se forman en zonas de liquidez, zonas de oferta y demanda tan importantes como un key level mensual, pues tenemos grandes posibilidades de poder aprovechar estas oportunidades de compra, en este caso compra, ¿ok? Y bueno, aquí termino yendo 80 pips. Y en este momento el precio se encuentra incluso superando el nivel del 1.14, ¿ok? Que era el siguiente nivel clave, 1.14. Y el precio se encuentra un poco por encima de ese nivel. Habría que esperar en timeframes de 1 hora, 2 horas aproximadamente, empezar a ver si existe formación de estructura bajista. ¿Ok? Y esperar si realmente el precio va a caer, pero por lo que veo, tiene mucha fuerza alcista y recuerden que acabamos de ver en el índice del dólar estadounidense mucha fuerza bajista. Recuerden que hay una correlación contraria entre el índice y el euro dólar. Es decir, si el índice del dólar estadounidense sigue cayendo con tanta fuerza, es muy probable que veamos euro dólar llegando a los 1.14500, incluso 1.15. Ok, en timeframes de 4 horas vemos que todavía el precio sigue con una estructura alcista bastante clara. Marcamos el último Fibonacci. Fíjense cómo el precio respecto a este último Fibonacci, inicio del impulso, fin del impulso, retroceso a un 88.6 de Fibonacci, todavía podría tener un cierto margen al alza hasta llegar al 61.80 de extensión y a partir de ahí pues tener un retroceso. Puede suceder eso, está más o menos a unos 20, casi 30, 23 pips en realidad, y es un precio que el cual podría alcanzar. Pero, como les digo, sigue siendo una estructura alcista, así que hay que tener mucha precaución. ¿Ok? Este es el nuevo Fibonacci formado en este punto y podríamos tener retrocesos hasta el nivel 38, nivel 61.80 que coincide con el key level del 1.13300. ¿Ok? Si en timeframes de 1 hora seguimos con estructura alcista, pues obviamente siempre les voy a recomendar tradear a favor de la tendencia, es decir, busquen compras, esperen pequeños retrocesos como estos, ¿ok? Retrocesos como estos y nuevas oportunidades de compra. Siempre va a ser mucho más sencillo tradear a favor de la tendencia, ¿ok? Vamos con dólar yen, debido a que existen noticias en un par de minutos, ¿sí? 1 hora y 20 en realidad. Vamos a tener noticias para el yen. Si vemos acá en 4 horas, pues es una estructura bajista, ¿no? Luego del quiebre, fíjense cómo tenemos acá formación de estructura alcista. Luego no puede crear un nuevo alto más alto. Crea una zona de lower high, ¿sí? De un alto más bajo. Y a partir de aquí vuelve a respetar el área de soporte, alto a la misma zona y luego quiebre. ¿Okay? En este momento podríamos estar creando un retest a esta zona de confluencia con proyección bajista, por lo menos hasta la misma zona nuevamente del 106 incluso, casi hasta el 106. ¿Okay? Esto
en 4 horas. Vamos ahora a revisar primero timeframes mayores, como el timeframe semanal, donde en el timeframe semanal, hasta ahora se está formando una vela alcista, pero venimos de una vela bajista que terminó prácticamente envolviendo el cuerpo, o más bien, no envolviéndolo porque la vela tiene una gran mecha por arriba, pero sí cerrando por debajo de lo que fue la semana, la última semana de junio. Esto nos, en timeframes menores, lo que nos quiere decir es que se creó un bajo más bajo, ¿ok? Siempre recuerden lo que es correlación de timeframes y cómo nosotros podemos interpretar eso a nivel estructural. Esto a nivel estructural lo van a identificar con los puntos de apertura y cierre de cada vela, ¿ok? Y aquí claramente lo que me está diciendo es, o lo que me está mostrando es el quiebre de una posible estructura, que fue lo que vimos ahora en 4 horas, ¿ok? Así que es muy probable de que el precio pues, pueda darse esa caída, por lo menos estructuralmente. Sí, bro, lo subimos al canal de YouTube. Ok. Luego, pasando a un time frame diario, aquí podemos ver ciertas zonas importantes, las cuales el precio todavía no ha visitado. Dale, bro, gracias por conectarte. Dale, ahí estamos en contacto. Bueno, les decía que hay zonas importantes las cuales el precio aún no ha visitado completamente. Esto es una zona de oferta y demanda bastante fuerte. Lo habíamos planteado en un análisis de hace un par de meses, el cual se cumplió y el precio dio una compra aquí casi que a pip de casi 187, 190 pips, un poco más. Fue muy buena, pero fíjense que todavía hay vacíos. Esto lo enseñamos en el nuevo curso avanzado que vamos a dictar a final de este mes, todo lo que significan estos vacíos, y las zonas OB son zonas de alta transición del precio, es decir, aquí hay grandes volúmenes por lo cual el precio trata, o sea, funciona como un imán para el precio y tratan de buscar esas zonas para poder liquidar, ¿ok? Y la siguiente zona que es esta, ¿ok? Entonces, mientras tanto, el precio se encuentra aquí y soporte de 4 horas, que es lo que acabamos de ver como un lower low, ¿ok? Voy a quitar acá para no sobrecargar el gráfico y los colores también. Listo, entonces les decía que en 4 horas es muy probable que el precio pueda caer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podríamos revisar? Vamos a un time frame de 2 horas, que me gusta este time frame para lo que son las líneas de contratendencia. Ok, punto A, punto B, y justo en este momento se está presentando lo que sería un tercer toque. Ok, marcamos última zona de soporte, justo en el 107.150, y si ustedes se dan cuenta, incluso podríamos bajar un poco más para que lo vean en más detalle. Vean cómo el precio está formando lo que sería un posible hombro, cabeza, hombro. ¿Ok? El cual me indica que es un patrón de cambio de tendencia. Si en este momento, en este time frame, es una tendencia alcista y se presenta esto, pues
al cumplirse este patrón, para que se pueda cumplir hay que quebrar esta zona de cuello, que sería el 107.15. Si se quiebra, pues estaríamos confirmando una posible caída de este par, ¿ok? Inicialmente, el primer target es la medida del cuello al punto más alto, ¿ok? Y coincide con la última zona también. Entonces, primer target, primer take profit, estamos hablando de un movimiento de unos 30, 35, 40 pips con 10 pips, si acaso, de stop, ¿ok? Un trade bastante bueno con una relación riesgo-beneficio que nos conviene, ¿ok? Y el siguiente take profit ya sería el nivel del 106,200, el cual estamos hablando ya de casi 90 pips, ¿ok? Entonces, para poder entrar o activar esta orden, lo que yo recomiendo es esperar el quiebre de la línea de tendencia, que aquí podemos... Ok, la moví y vamos a... Ahí está. Primero quiebre de la línea de contratendencia y luego quiebre del soporte, ¿ok? Ya tendríamos dos confirmaciones, luego miraríamos las medias móviles que también ya están casi que a favor, ¿sí? Ya tienen un cruce de medias móviles bajistas en time frame de 2 horas y 1 hora también. Así que ya tendríamos suficiente confluencia como para buscar una compra. Lo ideal sería esperar quiebre, luego retest, y en el retest entrar con un patrón de velas engulfing bajista, ¿ok? Eso sería lo ideal para tener, digamos, la entrada perfecta en ese punto. Para dólar yen, esto puede pasar dentro de un rato. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos noticias muy fuertes en el yen dentro de un rato, recuerden que tenemos noticias, y si son positivas para el yen, recuerden que el dólar viene presentando debilidad. Entonces, en este par, cuando el dólar es débil, se proyecta bajista. Y si el yen sale positivo, pues le va a dar mucha más fuerza a esa caída. Entonces, puede que tengamos un movimiento bastante grande, eh, o más bien un impulso bastante grande. Entonces, si son más arriesgados, podrían trabajar ese impulso. Si no, lo que puede pasar es que ese impulso se va a dar y luego va a consolidar un poco y la sesión de Londres va a dar ese retroceso para la sesión de Nueva York del día de mañana. Entonces, dar esa caída si se presenta todos los datos que estamos hablando, ¿ok? Eso es lo que esperaríamos. Vamos a USD-CAD, que sería para mañana, con tantas noticias que hay para el dólar canadiense. Bueno, como ven acá, semana de indecisión por ahora, igual que la semana anterior, cerró con, a pesar de que el cuerpo es alcista, es un cuerpo bastante pequeño respecto a sus mechas, a sus puntos máximo y mínimo. Entonces, esto lo que me indica es que hubo una consolidación en ese punto. Bueno, los puntos de consolidación no son más que acumulación de volumen, ¿ok? Entonces, ustedes ya saben lo que sucede cuando hay acumulación de volumen. Es muy probable que se presenten impulsos fuertes. Y si por ahora lo que va corrido de esta semana también sigue consolidando, es probable que con las noticias de mañana, si son bastante volátiles, pues veamos un impulso muy fuerte para este par. ¿Qué me indica en el time frame semanal? Pues
tengo mucha confluencia a la baja. Tengo cruce de medias móviles a la baja. Tengo la mayoría de velas fuertes, como ustedes pueden ver aquí, son bajistas. Y también lo que fue la semana del 29, o sea, la última semana de junio, comenzando julio, fue una vela bajista envolvente, ¿ok? Rechazando la media móvil, como lo pueden ver aquí, de 8 periodos. Entonces, funcionando como resistencia. Si todo esto se vuelve a repetir, fíjense cómo el precio en este momento tocó la media móvil y la puede estar respetando como resistencia y puede terminar dándonos una siguiente caída a ver si logra superar lo que es la zona del 1.35, que ha sido una zona de soporte. Vamos a Daily y aquí vamos a poder ver esto que les acabo de decir con un poco más de detalle. Fíjense cómo la zona del 1.35 ha funcionado como soporte. ¿Ok? Soporte, soporte, soporte. Y el precio en daily me está formando una resistencia justo en la zona donde antes ya funcionó también como resistencia, resistencia y en este caso resistencia. Este tipo de mechas, ¿sí? ¿Qué me indican a mí? Me indican que en cierto momento hubo una fuerza alcista, ¿sí? Hubo impulsos, volumen alcista muy fuerte, llegando hasta niveles del 1.3647, ¿sí? Pero que a partir de toda esta zona, el precio me muestra un gran rechazo, o sea, es decir, toda esta zona la está rechazando el precio y muy fuerte, es decir, aquí hay mucho volumen de venta. Fíjense cómo ya varias veces lo ha intentado, lo ha intentado, lo ha intentado. Entonces, cuando se presentan todas estas zonas de mechas, el precio probablemente tiene reacciones a ella. Aparte que si hablamos de lo que es comportamiento de mercado como tal, saben que cuando hay estas zonas de resistencia, el precio siempre tiende a tener largas mechas para cerrar la mayoría de stops, cargar y luego distribuir. ¿Sí? Son las fases principales del mercado, de los movimientos del mercado. Y luego de que ya haya eliminado a todos estos compradores que estaban aquí, entonces sí se puede disponer a caer. ¿Ok? ¿Cómo podemos evitar esto? Siempre tradear lo que vemos y no lo que creemos. Fíjense que acá podíamos haber interpretado que ya el precio se iba a ir al alza y si nosotros trazamos aquí una random line, nos damos cuenta de que el precio todavía no había generado ningún quiebre y mucho más si nosotros eh, nos basamos en la operativa que enseñamos en la academia, pues tendríamos que esperar un retest, que en este caso no se está dando. Y mucha gente aquí compró, ¿sí? Pudo haber estado en positivo, pero fíjense cómo el precio termina sacándolos de la operación. O va a terminar sacándolos de la operación si tienen un stop mucho más abajo. ¿Ok? Por ahora, esta es mi última zona de soporte, por lo menos acá en 4 horas. ¿Ok? Resistencia, resistencia, resistencia. Y el precio, bueno, debería empezar a mostrarme cambios de su estructura. ¿Ok? Ya por lo menos en timeframe menores seguro ya lo hizo. Acá ya lo está haciendo. Pero